Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Es Puro Marketing. Hoy nos acompaña Diego Almedilla. Diego es el presidente de A+ Gastromarketing y además es el director general de FACIRE, la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España. Diego, bienvenido a esta que ya sabes, como siempre, que es tu casa. Pues la verdad que es un placer, y es verdad que en mi casa, porque han sido muchos años colaborando con Puro Marketing y con el Centro de Estudios Financieros, con Udima, y es verdad que hablamos de muchos años y es verdad que en mi casa. Un placer el volver a estar aquí. Muchas gracias, el placer es enteramente nuestro. Como decíamos, bueno, pues ahora estás metido en el mundo del marketing gastronómico, pero lanzaste A+ primero como una agencia enfocada en el field marketing, el marketing de campo. Me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste esto del field marketing. Sí, bueno, el field marketing principalmente surge, además es que A+ surge en un momento de crisis, en aquel momento en el que había que enfocarse a la venta pura y dura, ¿no? Es decir, había en ese momento una convulsión, Internet empezaba, estamos hablando de hace 17 años, es decir, pero lo digo para que estemos en contexto, empezábamos a ver cosas de Internet, no es la evolución que había ahora, y entonces había un concepto muy enfocado a venta pura y dura. Entonces el punto de venta, la verdad que tenía una importancia brutal porque era la última milla, en el último sitio donde se genera el ingreso. Entonces enfocábamos mucho las acciones de BTL a una venta pura y dura. Entonces nosotros lo que hacíamos era trabajar muchísimo el punto de venta, es decir, promotores en grandes superficies, fuerzas de ventas, es decir, era lo que denominamos el campo y la última milla, que es la que generaba el ingreso, que era como se enfocaba hace 16, 17 años muchísimo el marketing. Luego hemos ido evolucionando, pero seguimos sin perder ese concepto de que al final las empresas son muy sencillas. Ingresos menos costes igual a beneficio. Y la única forma legal de conseguir ingresos es generando ventas, ¿no? Entonces siempre hemos tenido una filosofía de un marketing muy enfocado al ingreso, a la venta pura y dura, ¿no? De hecho, bueno, parece que efectivamente, como mencionabas antes, luego llega Internet, toda la evolución que hay en canales digitales, y parece que una buena parte de la inversión se va a canales digitales, pero desde luego cuando se realiza activaciones en el punto de venta todavía genera un incremento de los ingresos importante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, a ver, primero, no hay canal bueno ni canal malo. Es decir, aquí dejemos bien claro que no es mejor una acción de punto de venta que Internet, con una valla publicitaria, con una cuña, con una televisión. Es decir, yo siempre soy partidario de que hay herramientas buenas, hay malas y buenas utilizaciones, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, no todo vale para todo. Oye, cuando hablamos de punto de venta no quiere decir que no podamos convivir con el Internet. Pues a lo mejor yo quiero generar tráfico con Internet o quiero hacer una venta, pero luego hago una fidelización con call center. Es decir, al final un medio no está reñido con el otro. Es decir, yo me enfado bastante cuando la gente dice, no, solo punto de venta, no, solo Internet, es que la solución es Internet. No. Lo importante es entender cada modelo de negocio. Es decir, la construcción o el mundo farmacéutico funciona de una forma, la gastronomía, como ahora veremos, funciona de otra, y no es ni bueno ni malo, es entender cómo funciona cada sector y qué herramientas funcionan mejor en cada momento. Correcto, de acuerdo. Yo creo que has sido pionero en muchas cosas. Yo recuerdo, como has dicho, son muchos años, a mí me diste clase en el máster de Dirección Comercial y Marketing, y recuerdo un ejercicio que me quedó muy marcado, era sobre un GIS. Yo creo que has hablado mucho de temas de geolocalización antes de que posteriormente toda la evolución que ha traído los canales digitales hayan ido un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que es de agradecer, y me gustaría saber tu visión en relación a lo que es la geolocalización en el ámbito digital y, bueno, en el ámbito del marketing, perdón, no digital, en la actualidad. Sí, pues al final es verdad que lo que decíamos antes, convivimos en un entorno global con Internet, con las plataformas de e-commerce, etcétera, pero luego también hay un momento de conocimiento del cliente, en este caso de geolocalización, pero que al final, porque al final sí que es cierto que tú trabajas en una zona, vives en otra y al final generas tus momentos de consumo en torno a esa zona. Es decir, algún momento de consumo, que tú puedes hacer compras online, pero tenemos que convivir. Entonces, ¿qué pasa? Que al final dices, tú donde te mueves geográficamente es donde generas tus momentos de consumo. Por eso es importantísimo trabajar los sistemas de información geográfica, porque al final dices, el momento de consumo, y luego hablaremos de gastronomía, por ejemplo, nosotros hablamos de cómo conquistar la cuota de estómago del cliente. Entonces, yo tengo que intentar que consumas fuera o dentro del hogar,
Si es en el hogar, pues utilizaré las plataformas de e-commerce, delivery, takeaway, etcétera, etcétera. Pero si estás aquí, intentaré que comas en los restaurantes de la zona. Y si estás en tu zona, que compres. Entonces, al final, donde nos movemos geográficamente y donde está el cliente, es donde tenemos que generar ese ingreso. Si no sabemos dónde está geográficamente, difícilmente vamos a poder acciones para generar ese momento de consumo. Sin duda que sí. Y Diego, ¿por qué decidiste fundar A Plus? ¿Qué te llevó a ello? Pues mira, decidí fundar A Plus porque, por suerte, yo me he vivido en un entorno muy de empresarios. Es decir, mis amigos, mi entorno, etcétera, ha sido de empresarios. Yo me estuve formando en empresas como ASM Transporte Urgente, que ahora es Tixa o en su momento fue GLS. Pasamos a llevar una dirección de temas online en Aguas de Barcelona. Y yo un momento que tenía ese gusanillo de que había que emprender. Y entonces fue el momento en el que es verdad que como yo veía el entorno, al final te mueves mucho por comunidades. Y entonces en la comunidad en la que yo estaba, pues había mucho emprendedor, estaba muy vinculado y además animo a la gente a que se vincule a asociaciones, está muy vinculado en la asociación de jóvenes empresarios, etcétera. Entonces a partir de ahí lo que hicimos fue emprender. Yo invito a todo el mundo a que emprenda, ¿no? Es decir, al final es una forma de vida y bueno, lo hice y me salió bien. Qué bueno, qué bueno. Además necesitamos emprendedores, ¿no? Porque tal y como tenemos hoy en día el tejido empresarial y con los datos de desempleo que hay, bueno, desde luego gente que genere riqueza siempre es necesario, ¿no? Posteriormente decidiste acercarte al marketing gastronómico, que, bueno, como decía, creo que también has sido pionero en esto. Creo que no hay ninguna agencia, al menos seguro que no la había, y creo que no hay ninguna que esté tan especializada en el ámbito gastro en un país como España, que es eminentemente gastronómico. Entonces me gustaría saber cómo viste eso, cómo te dio por hacer ese movimiento. Pues mira, te voy a decir, Santi, no fue fruto de ningún business plan. Fue fruto de la demanda de los clientes. Nosotros, como bien hemos hablado antes, nosotros trabajamos todo lo que era el punto de venta. Entonces nosotros teníamos promotores pues, para marcas como Danone, Unilever, Campofrío, es decir, tenemos promotores en lo que ya eran las grandes superficies, los Alcampo, los Carrefour, los Corte Inglés, etc. Y en uno de esos momentos de crisis, te estoy hablando hace ya 12 años, llegaron las empresas y dijeron, mira, tenemos un serio problema. Nosotros estamos trabajando con las grandes superficies nos aprietan y son 5 o 6 clientes. Entonces, estos son muchos, mucha facturación en poco, pero tenemos que ir a los muchos con más margen. Entonces, solo tenemos 2 opciones, o entrar en el canal Horeca o en el pequeño empresa de alimentación, pero no encontramos ninguna empresa que no lo haga. Entonces dijimos, ese es nuestro nicho. No os preocupéis que nosotros solo preparamos. Entonces lo que hicimos fue, a partir de ahí, de ese momento, pues empezar a desarrollar todo el mundo del canal Horeca. Ten en cuenta que el canal Horeca es un mundo muy interesante y el mundo gastronómico, por cifras de volumen. Para que te hagas una idea, en España hay 420.000 bares y restaurantes frente a 25.000 farmacias, para que veáis un poco la dimensión. Hay un bar, un restaurante por cada 600 habitantes. De hecho, ¿cuál crees que es la red social más grande del mundo? Bueno, por volumen te diría Meta con todo lo que tiene. Meta, no, pues la red más grande del mundo es la gastronomía. Todo gira en torno a la gastronomía. Eso es verdad. Es decir, quedamos para comer, generamos al final el 7% del Producto Interior Bruto. Entonces era un sector que las marcas querían entrar. El problema es que muy atomizado y no había nadie. Dijimos, pues vamos a ser los pioneros. Entonces nosotros sabíamos de marketing, pero no sabíamos de gastronomía. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a la Federación de Hosteleros y decirles, mira, nosotros tenemos capital, tenemos estructura y vosotros tenéis conocimiento del sector. Y montamos la primera empresa con ellos. Y ahí empezamos a trabajar el sector y a conocerlo. Y fue fruto, pues eso, de una necesidad que nos marca el cliente de, oye, quiero entrar, no había nadie, y dijimos, pues nosotros te lo hacemos. Y aprendimos gracias a los clientes. Es decir, que hubiera quedado muy bien decir que fue un plan estratégico, fue escuchar al cliente y ver la necesidad que tenía. Y eso fue hace 12 años y empezamos a especializarnos, ¿no? Y ahora solo hacemos marketing gastronómico. Nos llega alguna entidad y que no sea para hacer una palanca marketing gastronómico y no lo hacemos. Por propio foco no por propio foco. Pero es curioso ese paso de Pareto, ¿no?, al long tail, a ir a un montón de empresas que probablemente ellos no tienen ese know-how de cómo hacerlo, requieren de gente que sepa de verdad de marketing y el encontrar ese nicho yo creo que es fundamental. Además, Santi, perdona, te he interrumpido. No. Hay especialistas en marketing farmacéutico, en marketing industrial, en marketing financiero, pero es que no hay nadie especialista en marketing gastronómico.
Cuando tienes esa cantidad, ¿no? Y efectivamente que incluso nosotros llevamos 12 años aproximadamente, 12-13 años dedicándonos solo al marketing gastronómico y a día de hoy todavía no hay especialistas en marketing gastronómico. Es decir, un poco también lo que procuramos con este tipo de vídeos o de colaboraciones o entrevistas es intentar evangelizar. Necesitamos profesionales de marketing gastronómico. De hecho, bueno, hablando de eso, A+ se define específicamente como aceleradora para marcas y restaurantes. Me gustaría saber en qué se traduce esto. Pues mira, pues lo que les ayudamos es a crecer, ¿no? Es decir, es verdad que es un sector con muchísimo potencial, pero por ejemplo hasta ahora los restaurantes no hacen una campaña en generar tráfico, es decir, era un negocio, como decíamos antes, geográfico. Abro mi local, mi restaurante y estoy ahí. O las marcas, ¿no? Es un sector tan atomizado que el problema es que ni los grandes players son capaces de llegar directamente. Es decir, entonces es importante el acelerar ese proceso, ¿no? Es verdad que cuando llegas ahí y eres activo y no pasivo, como se ha hecho en el marketing gastronómico hasta ahora, pues es que entras con una velocidad brutal. Es una aceleradora de verdad. Porque es verdad que empiezas a hacer push y antes solo se hacía pull, es decir, abríamos o se genera una marca y dependías del distribuidor y el distribuidor es multimarca y multiproducto y te despacha, no vende. Entonces llegas allí y dices, restaurante, ¿qué quieres? Y como llevan 3.000 referencias, pues no vendes, despacha. Entonces lo que procuramos es acelerar todos estos procesos y el posicionamiento, que es fácil porque no hay casi nadie. Ha sido un sector muy pasivo. Ya que has mencionado antes la palabra de evangelizar, me gustaría que ayudaras a evangelizar esta comunidad y que nos explicaras un poco qué es esto del marketing gastronómico, porque la sensación, hablando un poco contigo alguna vez fuera de cámara, es que va mucho más allá del restaurante, ¿verdad? Sí, bueno, eso es importante. A ver, no, la misma palabra lo dice, es marketing aplicado a la gastronomía. Aquí lo que hacemos es saber del canal Horeca y la gastronomía y aplicar conceptos de marketing, ¿no? Entonces, primero, cuando hablas de marketing gastronómico, la gente lo asocia a las redes sociales del restaurante. No, esto va mucho más allá. Yo siempre pongo el ejemplo de Michelin. Michelin ha cogido una palanca de marketing gastronómico y su objetivo es vender ruedas. Es el mayor ejemplo. Sí. Y la gente asocia las estrellas Michelin, que es un concepto asociado al viaje, y su objetivo es vender ruedas. O ahora tenemos casos como el de Banco Santander, que con la compra del Banco Pastor, del Banco Popular y de las actuales sucursales del Santander tiene muchísimos puntos de venta y la gente además con las plataformas online ya no va a la sucursal. Les es difícil conectar con el cliente y que va a generar ese tráfico. Pues las hemos convertido en work cafés. Y la gente va allí a hacer networking, es un concepto más tipo cafetería, terminarán siendo también restaurantes. Es decir, que estamos viendo dos ejemplos de entidades, una entidad financiera y todas las entidades financieras están copiando el modelo de work cafés, o Michelin que vende ruedas y hace una palanca gastronómica, o empresas de coches. Decir, oye, yo no sé, Santi, acértate una campaña para venderte el Citroën Cactus, pero nosotros tenemos 420.000 establecimientos que compran vehículos industriales. Y es que en el canal Horeca hay tecnología, y luego hablaremos de la tecnología, hay servicios, hay producto, hay mantelería, hay menaje, hay experiencias. Es decir, que es un mundo 360 brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final, efectivamente, cualquier empresa y compañía, y cada vez más, porque hemos dicho que es la red social más grande del mundo, utilizan la gastronomía como palanca para posicionar su empresa. Está claro que cuando dicen marketing gastronómico todo el mundo piensa en el producto, las cerveceras, que sí, en los restaurantes, que sí, pero luego hay posicionamientos como otras compañías que lo utilizan como palanca o los destinos gastronómicos, las campañas de turismo. Al final la gente viene a ver los museos de Madrid, pero también viene a comer a Madrid. Y dice Madrid como cualquier otra parte del mundo. O estamos haciendo proyectos para municipios con conceptos de Smart Food City, por ejemplo, estrategias de municipios donde la gastronomía es el eje central de su estrategia. Por ejemplo, cómo comen los niños en nuestros colegios. Cómo activamos, por ejemplo, hacemos talleres de cocina como alternativa al botellón para los jóvenes, como alternativa de ocio. Cómo activamos el canal Horeca de la ciudad, los productos de proximidad, la gestión de mermas o desperdicio alimentario. Es decir, ves que puedes hacer una estrategia y tocas todos los factores, ¿no? Es que al final la gastronomía es salud, es cultura, es economía, lo es bueno, todo. De hecho, Santi, nuestro plan estratégico le llamamos el plan estratégico de las 4 S. La gastronomía tiene que ser saludable, somos lo que comemos,
Y además ahora hay una tendencia brutal de la carne no carne, de gluten, de un montón de tendencias, que es la parte de salud, la parte sostenible, es decir, la gestión de mermas, desperdicio alimentario, kilómetro cero, toda la parte sostenible, la parte satisfactoria, que es la parte experiencial, vamos a comer, a vivir una experiencia, ya no es solo simplemente por alimentarnos, es una experiencia, y ahí toda la parte customer experience, es brutal. Y por último, la parte solidaria, que también es cierto que últimamente, además, llegan los militares a una guerra o los bomberos a un incendio y al mismo tiempo llegan los chefs dando de comer a la gente, porque al final tenemos que comer y sobrevivir, ¿no? Acordaros, las 4 S: sostenible, satisfactorio, solidario y saludable. Qué bueno, me gusta mucho ese concepto. Y me viene muy bien que hayas hablado antes del caso Michelin, porque tenía por ahí, cuando estaba preparando un poco la entrevista, pensaba en la evolución que han tenido los chefs, ¿no? Y particularmente de la mano de Michelin. Hace 10-12 años, justo yo creo que cuando buena parte de culpa tendréis vosotros desde A+, un cocinero era pues como un mecánico, como un administrativo, un perfil más pues como cualquier profesión, ¿no? de FP. Y hoy por hoy es que son rock and roll stars, ¿no? Prácticamente. Sí, exactamente. Antes llegaba tu padre y tú le decías, oye, quiero ser cocinero. Y decía, no, hijo, tú vas a estudiar empresarial. De cocinero nada, no era una profesión que no estaba puesta en valor. Es verdad que hemos conseguido ponerla en valor porque es una profesión súper bonita, es una profesión además con muchísima formación, que regala mucha felicidad y lleva mucha gestión, porque al final una cocina son procedimientos. Es un proceso de producción. Una cocina es finanzas, porque tienes que tener muy claro cuál es el escandallo del precio, los costes, el beneficio, el margen. Es compras. ¿Cómo gestiono cocinas con stock cero? Porque si compro mal, genero mermas y tiro desperdicio alimentario. Es decir, es una profesión que casi es un MBA. Más allá de las propias técnicas de cocina, ¿no? El cocinero, y es verdad que hemos tenido la suerte de profesionalizarlo muchísimo, gracias a proyectos como la Guía Michelin, los Sol Resol, los programas de televisión que han dado una visibilidad de cuál es la profesión, ¿no? Y además de esa red social, ¿no? Que nos ha generado la gastronomía, ¿no? No sé si la más grande, pero desde luego la que más felicidad genera. Y que sigamos. Y que así siga, que así siga. Hablabas antes también del Customer Experience, y claro, la gastronomía es francamente experiencial, sin duda. Entonces, ¿cómo podemos reflejar eso dentro del ámbito digital? ¿Hay alguna manera? Porque entiendo, por ejemplo, la reputación online, desde luego, sí que supone un punto importante en la gastronomía. Elegimos, nadie va a un restaurante que tenga una estrella sobre 5 en TripAdvisor, pues, como mucho con tu peor enemigo, pues si acaso te envenenan, ¿no? O sea, bueno, primero, Santi, entender un poco la digitalización. Es verdad que estamos en un momento digital importante, pero hay una parte digital y otro mundo que es el punto de venta. Es decir, los restaurantes todavía no están digitalizados y hay que digitalizarlos. ¿Por qué no están digitalizados? Por 3 razones muy sencillas. Una, si ni los grandes cerveceros, los grandes players llegan directamente al canal Horeca, sino que van a través de distribuidores, ¿cómo va a llegar la empresa de tecnología? Imposible. 2, cuando llega la empresa de tecnología hay muchas soluciones. Entonces cada una llega con su solución. Los del wifi social, los de las redes sociales, los del TPV, los del delivery, los del comandero, los de los escandallos, los de... 28. ¿Qué pasa? Que el hostelero llega y se vuelve loco porque tiene 28 herramientas que realmente no sabe cómo integrarlas, y además el tercer problema, le hablan de tecnología y no le hablan del sector, de momentos de consumo, de cómo genera tráfico, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hay que hacer es ayudar al hostelero a tener su huella digital. Herramientas de central de reservas, hay muchas, el tenedor, Cover Manager, Sportlinker, pero cada una vale para cada uno, volvemos a lo de antes, no hay buena no mala. Redes sociales, dependiendo de tu público objetivo, hay unas que te valen más y otras que te valen menos. Entonces lo importante es primero que el hostelero tenga su huella digital, porque dicen, es que es un sector que no está digitalizado. Claro, es que tiene esa problemática. Y lo primero es simplificarlo, porque es verdad que el problema que tenemos en el sector es que el consumidor va muy deprisa, todos se meten a reservar, a opinar, a generar una experiencia. Es verdad que hemos conseguido que los códigos QR se queden, hay que evolucionarlo, ya no quedarnos solo en leer la carta, sino que genere pues ese vídeo, esa experiencia. Eso lo aprovechamos para el takeaway, que cuando me llegue mi takeaway pueda coger el código QR y que me diga el chef cómo emplatarlo para que no perder esa experiencia, o cómo prepararlo. Es decir, y es verdad que tenemos 2 mundos. Uno, el punto de venta, que no está nada digitalizado, aunque queramos que sí. De hecho, hasta la pandemia, por desgracia, ha sido una desgracia para el sector, pero también nos ha acelerado mucho los procesos.
¿quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber un código QR en cada mesa? Eso era inviable. Es decir, y nos ha ayudado mucho a digitalizarse, pero aún así estamos muy en pañales, como se suele decir. ¿Vale? Y luego el consumidor, que es que sí que lo demanda de forma brutal. Entonces, también nos encontramos con ese problema, que la gente, por ejemplo, cuando llegan los profesionales de marketing online, conocen toda la parte del consumidor, pero no conocen la problemática del sector. Entonces nos encontramos que chocamos, que es otra de las patas importantes que estamos desarrollando en el marketing gastronómico online, que el profesional de online entienda la problemática del sector, que no es ni bueno ni mala, es entenderla. Bueno, precisamente para eso está Plus. Para eso estamos. Me gustaría, como hablábamos antes, la cadena del marketing gastronómico es muy amplia. Entonces me gustaría remontarme a un punto antes de Horeca y hablar del marketing B2B dentro del ámbito gastronómico. Bueno, es importantísimo porque lo que decíamos, las empresas en general suelen tener dos mundos: consumo dentro del hogar y fuera del hogar. Es decir, y es verdad que las empresas han ido desarrollando, pero no es lo mismo vender a una gran superficie y al consumidor final que al canal Horeca. Es decir, y todas, por suerte, los últimos años han ido desarrollando sus departamentos de food service. ¿Vale? Es verdad que ahora mismo un Campofrío tiene un departamento de food service, un Unilever, es decir, todas las grandes multinacionales están creando departamentos específicos para vender al canal, porque lleva una problemática diferente. Por lo tanto, anima a todo el mundo a que faltan profesionales del mundo de marketing gastronómico, porque es verdad lo que decía Santi, que es importante, es decir, tenemos desde las empresas agroalimentarias que necesitan entrar en el canal, toda la parte de food service, que necesitamos profesionales que conozcan el canal y el sector agroalimentario. Y luego, según vamos bajando, pues vamos entrando en esa parte, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho contar de Diego, y es que es la única persona que conozco que tiene una acción que fue récord Guinness. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esa experiencia. Sí, bueno, nosotros es verdad que el segundo martes de octubre se organiza a nivel mundial el Día de la Hostelería, ¿no? Entonces procuramos hacer algo de acciones un poco mediáticas, ¿no? Es verdad que fue una iniciativa que a nivel mundial lo generó el Grupo Metro, concretamente, Metro igual Grupo Metro no se conoce, pero aquí en España es más macro, ¿no? Entonces lo que se hacemos unas acciones de generar visibilidad, ¿no? Visibilidad, y bueno, hicimos fue antes del COVID, ahora retomamos también el post-COVID, vamos a retomar los grandes eventos, pero lo que hicimos fue una barra de tapas en Sevilla de 1 kilómetro, que iba desde el puente Sant Telmo al puente Triana, con 600 cocineros, y dimos 43.000 tapas en 4 horas. Y es verdad que tenemos un Guinness oficial, etcétera. Pero bueno, hemos hecho, y además la carrera del chef, que es en la Casa Campo, todo el mundo corriendo con su gorro de cocinero y el mandil era el dorsal, o montar aquí en el Mercado Barceló un restaurante a 50 metros de altura, y cada viaje iba una experiencia con estrella Michelin diferente. Hacemos esculturas por la ciudad. Es verdad que intentamos jugar con el efecto evento mediático para generar también esa reivindicación de conocer el sector, ¿no? Aunque es verdad que la gente cada vez tiene muchísima más cultura gastronómica y valora muchísimo el salir a comer fuera, el valorar los sitios, valora esa experiencia, que ahora, es verdad que está cambiando radicalmente la forma de consumir. De hecho, ahora toda la revolución que viene ahora es la experiencia del cliente con todo el tema de la revolución en sala. Hemos hablado del profesional del cocinero. El cocinero es verdad que ya se come muy bien en muchos sitios, y entonces ahora la diferenciación donde está, si en todos los sitios me van a dar una buena tortilla, es cómo me preparan el perfect serve en la sala, cómo me lo cuentan, esa vivencia, esa decoración, ese concepto, ¿no? Es decir, que estamos pasando a la evolución de el desarrollo de la cocina, que ya ha sido brutal, a vivir la experiencia ahora en la revolución en la sala. En sala. Creo que una cosa muy buena que tienes es que, lo has dicho antes con mucha humildad, ¿no? Que te acercaste a un sector sin conocerlo. Hoy por hoy, en absoluto, eres un desconocedor del sector. Claro, ya llevamos muchos años. A base del día a día. Se va aprendiendo, ¿verdad? Se va aprendiendo. No hay otra forma, no hay otra forma. Como mencionaba al principio, Diego también es el director general de Facire. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de esa actividad y cómo te ayuda también
cómo la compaginas con A+ y cómo ayuda a A+, ¿no? También el hecho de que estés ahí. Exactamente. Yo llevo ahora mismo 12 años siendo director general de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España. FACIR es una federación que aglutina a todos los cocineros de España. De hecho, tenemos asociaciones dentro de la federación. Pues tienes a la Asociación de Cocineros de Madrid, de Cantabria, de Extremadura, pero también tienes la Asociación de Cocineros de Paradores o la Asociación de Cocineros Chinos en España. Porque una cosa importante es que el canal Horeca no es café con leche para todos. No es lo mismo un bar de restaurante que un comercio con degustación, que una colectividad, que un catering, que un restaurante Michelin, que un restaurante de ticket medio 60 euros, de un bar-restaurante. Es decir, hay que entender muy bien las diferentes tipologías, porque dentro de los 420.000 hay muchísimas tipologías de restaurantes. Pero lo mismo nos pasa en la federación, que tenemos muchísimas tipologías de chefs, de cocineros y de establecimientos, ¿no? Entonces, pues montamos la federación. Tenemos la suerte además de que hemos pasado por 3 presidentes: Salvador Gallego, Mario Sandoval, y ahora nuestra presidenta es Pepa Muñoz, del Cuenco de Pepa, además gran embajadora de World Central Kitchen, una persona súper comprometida, y en la federación lo que trabajamos por ir actualizando el sector, ¿no? Y ir evolucionando desde tecnología, gastronomía es femenino, gastrobusiness, gestión. Muchas veces nos dicen, oye, pero ahí en la federación habláis mucho de cocina. Tenemos cocinas, como es lógico, en nuestras propias oficinas incluso, pero hablamos mucho de gestión y de digitalización y de marketing. Por lo que decíamos, ¿no? Que vamos a enseñar nosotros a nuestros grandes chefs, poco, pero en su día a día de cocinar, pero sí en lo que rodea a elevar al negocio, a elevar la profesión, a dar la visibilidad a la profesión. Sin duda. ¿Y qué marcas piensas que están haciendo un buen marketing gastronómico? Además, has mencionado ya casos como Michelin o como Santander. Claro, hay muchas marcas, porque es verdad que están apostando por el modelo, ¿no? Es decir, y además han surgido muchas nuevas marcas y tendencias, ¿no? Como Eura, por ejemplo, con la carne no carne, o Campofrío con sus grandes campañas de posicionamiento. Ten en cuenta que una cosa importante que nos está pasando ahora y que las marcas han entendido es que ya no se venden productos, se venden soluciones. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, Campofrío no vende salchichas, vende el concepto de Oscar Mayer, de tal forma que yo te vendo la salchicha con el córner, con el diseño, con el ketchup, el pan y el perfect service para ponértelo. Entonces, una cosa que han entendido las compañías de food service es que venden soluciones. Es decir, yo no necesito que me vendas jamón, yo necesito que me vendas el jamón envasado en la porción de los 100 gramos para que yo llegara a abrirlo, ¡pum!, y ponerlo. Y otra cosa que están haciendo las compañías, que han entendido también muy bien, es que el problema que teníamos en el canal Horeca es que la marca se perdía. Porque tú llegas y pides un plato de jamón, no sabes qué jamón pides. O pides una pizza y no sabes si el queso es de BioLife o es de President o de qué marca. Entonces lo que sí que están viendo que es un potencial brutal, entonces lo que están haciendo es apostar muchísimo por el canal para generar esa marca. Ten en cuenta que son 420.000 puntos de venta. Tú sabes, en un restaurante pequeñito, a una media de 100, pues pasan 2.000, 4.000 personas al mes. Por 12 meses son 40.000. Es decir, son sitios de visibilidad brutal. Sin duda. Entonces, ¿qué pasa? Que eso las marcas lo han entendido muy bien. Tienes marcas que casi sería para hacer diferentes casos con ellos. Por ejemplo, Gallina Blanca, que es una marca que hemos conocido todos, a mí lo que me gusta ya no solo lo bien que lo hacen, sino la evolución que han tenido los productos. Por ejemplo, las famosas pastillas de los caldos. Las pastillas surgieron en la época de posguerra. Entonces, como no había para alimentarnos, pues se echaba la pastillita, en aquella época antes tú ni yo no habíamos nacido, pues para alimentarse. Pero claro, como era un producto de posguerra, dicen, joder, ahora la gente que va bien no nos va a comprar. Entonces crearon una campaña de cueces y enriqueces, para hacerle poner el valor de, oye, que esto no... Y luego ya crean los sabores, y luego el aderezo, y luego, es decir, que han tenido una evolución brutal. O las famosas campañas de Coca-Cola, es decir, la verdad que se ha apostado mucho, pero es verdad que ahora están dando un giro mucho más de estrategia y de apostar más por el canal. Porque se han dado cuenta que es un potencial brutal, ¿no? Pues tremendo. Muchas veces cuando estás en el día a día no te das cuenta de la gran evolución que tienen las marcas. Pues de luego, no me habría dado por pensar esto y tienes toda la razón. Y has mencionado antes el caso Campofrío, como justo ahora estamos en fechas navideñas y sacaron recientemente la campaña de la herencia, que me parece espectacular. Pues tal vez saber si tienes alguna campaña favorita de la historia del marketing gastronómico.
Hombre, yo para mí fue y llevándolo al canal Oreca, por no al consumidor, la de Benditos Bares, por ejemplo. La de Benditos Bares fue una campaña de apoyo al sector brutal, ¿no? Las de Navidad de Campofrío son todas fantásticas, es decir, casi ten en cuenta que lo bonito de la gastronomía es que cuando tú ves una campaña de gastronomía y empezamos a pensar, juegan con todos los sentimientos, con la parte emotiva. Porque decíamos que gastronomía es una vivencia y una experiencia. Entonces el concepto, si yo te digo, cuéntame dónde estuviste en el último restaurante. No estás pensando en el plato, piensas en el 360, con quién ibas, con quién no ibas, y eso es lo que trasladan todos a la hora de mover esa parte, ¿no? Entonces lo bonito de la gastronomía es esa parte emotiva y de jugar con el 360, ¿no? Es decir, no comemos por necesidad simplemente, comemos por todo lo que rodea. Entonces ahí ya te digo que hay campañas como la de Benditos Bares, que fue fantástica, las de Campofrío de Navidad son maravillosas, pero es que hay muchas. Me costaría decir esta en concreto, ¿no? Llevamos un buen rato hablando de restaurantes y a mí se me conquista por el estómago, entonces, aunque esto no es de marketing, pero me consta que conoces todos, entonces ya que nos recomiendas un par de restaurantes. Hombre, igual, dices, ¿a quién quiere más? ¿A papá o mamá? ¿No? Esto es complicado, ¿no? Primero, importante, lo que tenemos en el canal Oreca es que en el canal Oreca no hay competencia. Todos los días caviar cansa. Un día puedes ir a comer caviar, pero al día siguiente te apetece una buena hamburguesa de Goico o de Bisquín XXL y al día siguiente un cocido en Lardi o un cocido en el menú del día. Entonces lo importante es que en Oreca se crea sector, no hay competencia. Todos los días no vas a comer hamburguesa ni todos los días vas a ir a comer caviar. ¿Vale? Que eso es lo importante. Si tuviera que hablar de locales, pues por clasificar, para mí la mejor apertura en este año 2022, y no es porque lo diga yo, sino porque han considerado que la mejor apertura a nivel europeo es la de 1911, que es la del grupo Coruñesas, que sabéis que tiene Finlandón, pues 1911 es un espectáculo de sala, liderado por Abel Valverde, y se ha considerado la mejor apertura de local europeo. ¿No? Luego tenemos comida Michelin, pues yo recomendaría principalmente dos, me encanta Coque porque es una experiencia, es decir, es lo que decíamos, entras, bajas a la coctelería, de la coctelería vas a la bodega, de la bodega vas a tomar algo en la cocina, de la cocina vas al obrador, del obrador luego vas a la sala, es decir, haces un recorrido como si fuera un museo y vas degustando y viviendo una experiencia 360 brutal. Comida tradicional, pues recomiendo los tomates de nuestra presidenta y la comida de mercado del Cuenco de Pepa. Tenemos una familia que lo está haciendo súper bien porque ha cambiado mucho los conceptos, que es el grupo La Ancha, que puedes ir a sus restaurantes de cuarta generación o algo más moderno que es Fischmüller, o es decir, que son maravillosos. Es decir, hay tantos sitios, que esto es como para gusto los colores, ¿no? Pero es verdad que tenemos una gastronomía maravillosa y podemos estar hablando de tanto. Pero lo importante, somos un sector donde la competencia no existe. Qué espectáculo y qué suerte de país en lo gastronómico, sin duda alguna. Estamos, ya digo, en la recta final y las últimas preguntas siempre les hacemos las mismas a nuestros invitados. La primera de ellas es, ¿cuál es el briefing más extraño que te ha tocado recibir o que te ha tocado dar, que también puede ocurrir? Bueno, el briefing más extraño es el de todos los días, porque la gente ya ha perdido la costumbre de dar briefing. Dice, a ver, mi briefing que es que quiero vender más. Así, ya está, qué así, fácil. ¿no? Es verdad que la gente hemos perdido el concepto de preparar un buen briefing. Parece mentira, pero nos cuesta, ¿no? Es decir, nosotros al final, las preventas son largas porque al final tienes que entenderle, tienes que hacer casi un trabajo de consultoría, tienes que hacerles, aterrizarles bien y darle las prioridades, pero que el briefing, vamos, el día, a no ser que sean concursos así muy potentes, sobre todo interprofesionales, etcétera, el briefing es que quiero vender más. Ese es el más socorrido. El más socorrido, ¿no? Es decir, oye, quiero vender más, ¿no? Es decir, al final es verdad que se están perdiendo las buenas costumbres en marketing de dar un buen briefing, ¿no? Es decir, que... Hablábamos antes, evidentemente es un profesional muy exitoso, ha ganado muchos premios, entre ellos el Guinness que decíamos. ¿Cuál es el éxito de que más orgulloso estás en tu carrera? Pues mira, lo más orgulloso es que el recorrido en el tiempo.
Yo creo que el más orgulloso es que llevamos 15, 16 años viviendo de la misma empresa, que ya tiene un recorrido, que nos hemos ido a saber y a moldar a los momentos, porque es verdad que cuando configuras la empresa a lo que es hoy, no tiene nada que ver. Es decir, empezamos siendo de promotores y azafatas, ahora hacemos marketing gastronómico, pero dentro del marketing gastronómico empezamos haciendo lo habitual de las redes sociales para restaurantes y ahora estamos mucho con las empresas y el food service. Te das cuenta que es una palanca que vale para empresas que es de fuera y no solo del propio. Es decir, es el haber. Lo más orgulloso que estamos es el haber sido capaces de adaptar la empresa a cada momento. Y lo que era, lo que es y a lo que seremos no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que lo más orgulloso es del equipo y de esto, ¿no? Porque es verdad que la suerte que tenemos es que nos hemos nutrido mucho de estas. Puro Marketing está muy vinculada al CCIL Udima. Nosotros, al ser profesores del CCIL Udima en temas de marketing, nos hemos nutrido de los alumnos de la escuela. Porque cuando salimos a la calle y dices, busco profesionales de marketing gastronómico, no existen, no hay nadie que sepa. Entonces nosotros lo que les hemos tenido que ir formando desde dentro, y el éxito también ha sido la cantera de alumnos del CCI y de la Udima, que es de donde nos hemos nutrido. Es decir, se puede decir que hemos sido una empresa constituida gracias a los alumnos, ¿no? Y el recorrido. De hecho, tenemos la anécdota de que nuestro director de diseño, que hoy tiene un departamento, era el diseñador, era el becario. Nuestro director de consultoría empezó siendo el community manager en su momento. Te estoy hablando hace 8 o 9 años, pero que la gente ha crecido dentro de la empresa. Yo creo que el éxito ha sido el saber amoldarnos y el ser constantes, porque las cosas no se pueden girar y empezamos con gastro y empezamos a adaptarnos y a aprender, porque el secreto es saber. Nosotros no somos ni mejores ni peores agencias. Nuestro éxito es que hemos aprendido del sector en el que estamos. Entonces, cuando nos sentamos con alguien de gastronomía, hablamos el mismo idioma. Y eso es fundamental, o sea, entender el problema del cliente. Es Por eso yo no sé hacer marketing farmacéutico, yo no sé hacer marketing industrial, yo no sabría hacer una campaña al CCIL Udima para captar alumnos. Nosotros sabemos de gastronomía. Y quien sabe de todo, es imposible, es imposible. Aprendido mucho, maestro en nada. Maestro en nada. Luego, por otro lado, el reverso tenebroso. ¿Cuál ha sido la mayor cagada, si me permites la expresión, de tu carrera? Bueno, todos los días. Casi todos los días, a decir, los que tomamos decisiones, ni todo es blanco ni todo es negro. Pues de cada 10 decisiones, pues te diré que hay días que las 10 son malas y al día siguiente 9 son buenas. Es decir, que eso es un poco el tema. Yo de lo que me arrepiento es no haber sido emprendedor mucho antes. Es decir, no, porque es un modelo de vida que me ha encantado y al final tiene muchos riesgos pero muchas satisfacciones. Entonces yo creo que, dice, el mayor error o la mayor cagada es que todos los días cometemos errores, porque es que si supiéramos, que ese es nuestro riesgo, que si tuviéramos una bola y supiéramos qué hacer, seríamos todos multimillonarios, pero no sé. Hoy ganamos y mañana perdemos, y al final el equilibrio está en el debe y el haber final, ¿no? Pero metemos cagas todos los días. Bueno, dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué tendencias ves en el sector gastronómico, en general en marketing, pero sobre todo específicamente en el ámbito gastronómico? Pues bueno, yo veo la parte de marcas que hay una evolución brutal, con nuevos productos. Las marcas se están creando que sí, pues eso, la carne no carne, temas sostenibles, mucho perfect served, de trabajar lo que decíamos antes, la solución. Veo que ahí va a haber una evolución brutal en la distribución. Porque, claro, ten en cuenta que los distribuidores son multimarca y multiproducto. Es decir, Mau y las cerveceras y todo el mundo van a través de distribuidores. El distribuidor lleva 2.000 productos que vende al canal Horeca. Ahí va a haber un cambio brutal porque las empresas han evolucionado mucho, los restaurantes están evolucionando un montón y lo estáis viendo, que ya no se hace cualquier apertura, hay un business plan detrás, un concepto, un storytelling. Muchos fondos de inversión se han metido en el modelo gastronómico y entonces aquí en medio está el distribuidor, que es el que tiene que evolucionar ahora. Y además es el nexo de unión entre las marcas y los productos, ¿no? Y los restaurantes. Y luego aquí en la parte de restaurante, de marcas, en los nuevos conceptos, la distribución tiene que evolucionar muchísimo, y en el restaurante lo que decíamos, cada vez más la experiencia de cliente, la parte online y el marketing gastronómico, de generar ese tráfico, ¿no? Porque antes la gente salía, no reservaba, ahora reservan, ven las reseñas, viven una experiencia.
Entonces la evolución viene por ahí. Y luego es verdad que es un sector donde cada día es más exigente, el consumidor cada día sabe más. Antes salíamos a comer el día del padre, la madre, y ahora es raro el día que no comemos fuera o algo. Y luego, pero además desde la gente joven. Sí, es decir, los niños han cogido una cultura gastronómica brutal, ¿no? Y es verdad que esa evolución influye. Y luego se está profesionalizando muchísimo. Antes cualquiera se metía y abría un establecimiento o montaba una bodega. Ahora no, ahora hay fondo de inversión detrás, hay business plan, hay unos criterios de rentabilidad brutales, grandes grupos. Es decir, que se ha profesionalizado muchísimo el sector. Y por último, me gustaría que te dirigieras a esos pequeños profesionales que se están incorporando al sector. ¿Qué le dirías a alguien que esté en estos momentos queriendo entrar a trabajar en el ámbito del marketing? Bueno, yo invito a todo el mundo que se especialice. Primero, dentro del ámbito del marketing no se puede ser bueno en todo. No es lo mismo marketing masivo que marketing online. Dentro del marketing online no es lo mismo ser un community manager que... Yo digo, community manager somos todos subimos contenidos. Mis sobrinos, mis hijos, tú, yo... Pero al final eso no es ser community manager, hay que generar una estrategia de contenidos, todo el tema de investigación de mercados es otra especialización, todo el tema de customer service. Primero especialización. Es decir, igual que en medicina yo no me dejaría operar por un médico que no sea especialista en esa especialidad, lo mismo pasa con el marketing. Yo creo que es demasiado global y hace falta gente especialista en las cosas, ¿no? Segundo, animar a todo el mundo a que entre en este mundo del marketing gastronómico, ¿no? Porque no hay profesionales. Es decir, es conocer el sector, es formarse, es decir, no es que sea un mundo, pero hay que apostar por este sector donde falta muchísimo profesional y hay muchísima necesidad. Y es un sector en auge y con una masa crítica brutal. Parece mentira que no haya especialistas en esto, ¿no? Y luego es un sector muy agradecido, porque al final tú sabes el caviar que hay que comer para ganarse un plato de lentejas. Al final estamos disfrutando todos los días con esto y es un sector muy agradecido, ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo que se especialice, que siga los contenidos. Hemos creado una sección, aprovecho, para evangelizar, como decíamos antes, en Puro Marketing, de marketing gastronómico, porque queremos generar contenidos, generar eventos, queremos ayudar a formar a la gente porque yo soy el primero que me encantaría poner un anuncio y decir, buscamos profesionales en marketing gastronómico, encontremos muchísimos con mucha experiencia, ¿no? Es decir, y lo mismo le pasa a las marcas, le pasa a las cadenas de restauración, a los fondos de inversión, a los distribuidores, es decir, que es un sector muy amplio con muchísima necesidad de profesionales de marketing gastronómico. Y al que le hemos dado una muy buena vuelta hoy, digo, muchísimas gracias, espero que hayas estado tan a gusto como yo, siempre un placer contar contigo. Y bueno, a todos vosotros os diría que estéis atentos porque en breve, como ha mencionado Diego, hemos tardado una colaboración para evangelizar sobre el ámbito del marketing gastronómico y tenemos bastantes sorpresas que están por venir. Así que nada, muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado y evidentemente gracias a ti, Diego, por estar por ahí. Nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo por la labor que hacéis de difusión y de formación con Puro Marketing. Muchas gracias, Ana. Hasta la próxima.